El 7 de julio de 2005 sucedió lo que a partir de ese día se conoció como el 7J. Londres vivió un ataque terrorista en el cual murieron 50 personas y hubo 700 heridos. Fue precisamente un día después de haber sido designada como sede olímpica cuando 4 bombas sacudieron a la capital británica. El objetivo fueron 3 vagones de metro y un autobús de 2 pisos. Tras 8 años de ese fatídico día, Eric Frattini se atreve con una novela, con un thriller trepidante para explorar qué fue realmente lo que pudo haber pasado en ese 7J. Y quién mejor que él, porque no necesita presentaciones. Es el hombre que mejor conoce las cloacas del Estado y los servicios de inteligencia. Eric, un placer que estés aquí. El placer es mío. Una vez más en Periodista Digital. Un verdadero placer. Pues lo primero, pedirte una valoración sobre lo que pasó, el extraño suceso que hubo ayer. No sabemos si llamarle atentado o si llamarle asesinato. Lo cierto es que un soldado muere degollado a machetazos. No muere en Siria, no es en Bagdad, no es en Kabul, es en la mismísima Londres. ¿Cómo pudo pasar Londres? Eso? Bueno, todo atentado es un asesinato. Lo que pasa es que es un atentado, cuando hablamos de atentado hablamos de terrorismo, y el terrorismo está creado para crear terror, para crear pánico, ¿no? Es el nuevo terrorismo. Ha cambiado mucho el terrorismo yihadista porque ellos han reivindicado el atentado. Lo reivindica uno nada más matar al militar británico ante una cámara de televisión. Él habla de Alá, grita Allahu Akbar, es decir, que él lo reivindica. Es el nuevo terrorismo, ¿no? Es un nuevo terrorismo que ya lo han bautizado como terrorismo Nike, como la firma de ropa deportiva, por el lema de la firma Just Do It, solo hazlo. Y se le ha empezado a bautizar así, como terrorismo Nike, ¿no? No creo que le guste mucho a la firma estadounidense, pero así es. Pero eso me recuerda que uno de tus personajes, y pones el acento en que lleva zapatillas Nike. Sí, un terrorista. Sí, el de en Irak, uno de los insurgentes en Irak. Ya hablaremos de eso. Es el nuevo terrorismo que hay. Es un terrorismo muy difícil de combatir, porque es un terrorismo realmente. Las fuerzas de seguridad del Estado, tanto en España como en Gran Bretaña, como en Francia, como en Estados Unidos, se le llama terrorismo invisible. El terrorismo invisible ya no es un terrorismo de células, que a lo mejor podías detectar una célula y desactivarla. Ahora el problema es que estamos hablando de individuos, que son el tipo de terrorismo como el que vimos en el sur de Francia. No sé si lo recuerdas, cuando aquel argelino, mató a 2 soldados franceses y después se fue a una escuela judía y mató a 2 niños judíos a tiros. Otro ejemplo de ese tipo de nuevo terrorismo es el de Boston, con el tema del maratón de Boston, que crean pánico porque tienen mucha audiencia ese evento deportivo. O luego el atentado de ayer, que son gente, además tú tienes que pensar que es un perfil de terrorista, que son gente como tú o yo. Tienen pasaportes españoles, pagamos nuestros impuestos aquí en España, tenemos familias y nuestros hijos van a colegios católicos. Lo que pasa que de repente un buen día te haces eso, solo hazlo. Entonces coges una escopeta o coges un cuchillo y matas a alguien en plena calle de Madrid y lo reivindicas en el nombre de Alá. Ese es el nuevo terrorismo. ¿Y dónde se produce esa radicalización? Bueno, la radicalización islámica se produce en tú has viajado por los países árabes, se produce en los barrios de Argel, en los campos de refugiados en Gaza, en los campos de refugiados en Beirut. ¿En las mezquitas de Londres? En las mezquitas de Londres, en Forest Gate, toda la zona de Forest Gate, que yo la cito en la novela, es un centro muy importante de fundamentalismo islámico. Es decir, la radicalización es muy... Pero lo más curioso de todo es que la mayor parte de los últimos ataques terroristas se han producido, lo han realizado terroristas que muchos de ellos están criados en sociedades occidentales. Y claro, eso es lo difícil de detectar. La lenta agonía de los peces es el título de la última novela de Eric Frattini. Y voy a preguntártelo directamente, porque es una novela, es una historia de una conspiración, un atentado bajo bandera falsa, podríamos decir, sí. Un atentado que con el objetivo de dar un golpe de estado militar en Inglaterra y hacerlo pasar como un atentado islamista, pero que no lo es. Sí.
¿Cuánto de verdad y cuánto de fabulación hay en esta novela? Bueno, fabulación hay mucho, es ficción, mucho es absoluta ficción. Lo que pasa es que he utilizado muchos acontecimientos históricos y muchos documentos reales para crear esa ficción. Le he cambiado el nombre. Por ejemplo, tú que te has leído la novela, tú verás que muchas cosas que tú te has leído dirás, caray, pero si esto lo leí en los periódicos. Claro. Por ejemplo, el famosa muerte de Jean-Charles de Meneses, el brasileño. Es Gabriel Zouré. Gabriel Zouré en la novela. Y lo que pasa que luego, por ejemplo, yo cojo muchos hechos reales, les cambio el nombre y le doy una explicación a ese asesinato, que la novela tiene un punto muy importante, ese asesinato, ¿no? O, por ejemplo, todo el interrogatorio que se le hace a Havana Sinclair para expulsarla, para repudiarla del MI5, ¿no? Todo ese interrogatorio está sacado del documento que me facilitó el Parlamento británico, que era de la comisión de investigación que investigó los atentados de julio. Y en relación al 7J, ¿es también una denuncia sobre las chapuzas que hubo en esa investigación? Bueno, es que yo creo que déjame decirte que el 11 de septiembre, el 11S, el 7J, el 11M en España fueron chapuzas. Mostraron las chapuzas de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los 3 países. Es decir, el atentado de Londres, que es en el que se centra la novela, lo que te demostró realmente es que no hubo ninguna comunicación entre el MI5, el Servicio de Seguridad Británico, con el MI6, y que el MI6 no tuvo ninguna comunicación con el Servicio de Información de Scotland Yard. Es decir, y por eso se pudo provocar el atentado, cuando todos tenían información ciertamente bastante importante de que se podía producir un atentado y dónde se podía producir. Lo único que es que, como no compartieron información, que fue lo mismo que pasó en Estados Unidos entre el FBI y la CIA, todos lo sabemos por la Comisión de Investigación, y fue lo mismo que pasó aquí entre la Policía y la Guardia Civil y el CNI, que no se pasaron información entre ellos. Ahora, Eric, tanta chapuza, uno al final termina creyendo que de qué va toda esta historia, ¿no? O sea, aquí tú cuentas una conspiración con muchos tintes de realidad, pero al final uno se termina preguntando si lo que se preguntan muchos conspiranoicos. Bueno, al fin de cuentas, ¿hubo realmente conexiones con Al-Qaeda o estamos en presencia de ataques preventivos para evitar un mal mayor? Bueno, el 7J lo que vino a demostrar es que era ya una transformación del terrorismo islámico que conocíamos, el terrorismo yihadista de finales de la década de los 90, atentando contra embajadas, atentando contra la sede del cuartel general de la Guardia Nacional Saudí, en Dahram, que lo volaron por los aires. Ese tipo de terrorismo estaba cambiando. Entonces ya empezábamos a ver que el tipo de terrorismo yihadista se estaba transformando, y el 7J es un buen ejemplo de ello, de cómo se estaba transformando, porque el 7J realmente, la mayor parte de ellos son británicos, son ciudadanos británicos. Los que llevan a cabo el atentado del 7J uno de ellos incluso es ciudadano jamaicano, ha nacido en Jamaica. Es decir, que Jamaica no tiene absolutamente ninguna radicalización islámica. Lo que pasa que te muestra muy bien cómo se iba transformando a lo que se ha convertido hoy del tipo del individuo que de repente coge una pistola o un cuchillo y decide cometer un ataque, como el que hemos visto ayer, el de matar a un soldado británico, porque no es el daño que provoca matando a un soldado británico. Cada día mueren muchos soldados británicos en Afganistán, en Irak también han muerto muchos, sino es el hecho de provocar el terror y lo que simboliza matar a un soldado británico en una calle de Londres. Claro, es diferente. Y sobre todo cuando a los 5 minutos está subido el vídeo en YouTube, ¿no? Con el efecto que eso puede traer. Bueno, es que vivimos en la era de la información, donde ya no hace falta los corresponsales, porque ya los propios terroristas hablan con una cámara que han visto, porque dice que muchas imágenes lo tomó un señor que se dedicó a grabarlo con su teléfono móvil y también colgó imágenes. Es decir, pero detrás del 11M, detrás del 7J, con todas las chapuzas que hubo en la investigación, al fin de cuentas, ¿se puede saber quién ha estado? Porque en tu novela, el atentado no lo producen islamistas. No. Lo produce el poder financiero. Claro. Es que realmente la novela es una... Además te la has leído. Es decir, que la novela es una patada en la boca del estómago a esos grupos, a esos grandes grupos financieros que ganan todas las elecciones antes de que lo votemos ni siquiera.
Porque nosotros votamos a políticos, no votamos a financieros. Sí, que sacan y ponen primeros ministros o presidentes. Claro, además te lo demuestra muy bien cuando dicen que, bueno, ya veremos a quién apoyamos para el próximo inquilino del Downing Street, del día de Downing Street. Y eso lo puedes aplicar, lo puedes adaptar a España, lo puedes adaptar a cualquier democracia. Es decir, que aquí, los que ganan las elecciones realmente son siempre los mismos, no son el partido en España, por ponerte un ejemplo del partido, no son el Partido Socialista o el Partido Popular, son esos grandes banqueros que son los que administran y financian las campañas electorales, que son los que deciden, los presidentes de esas grandes corporaciones energéticas, que tenemos muchas en España, que son los que se sientan a negociar, oye, ¿cuánto les vamos a subir la luz el año que viene a los españoles? Cuando eso está prohibido por las leyes antimonopolio. Y está prohibido hacer eso en todas las democracias y en países de la Unión Europea. Y se dedican a hacer eso. Pero aquí nadie habla. O, por ejemplo, otro ejemplo de ese poder, el que una vicepresidenta como la señora Salgado, ¿no?, que es vicepresidenta económica de un gobierno constitucional, un gobierno democrático elegido por los españoles, interviene en una legislación de empresas energéticas como vicepresidenta económica. Y cuando sale del gobierno, ella asume un cargo de consejera en una de esas mismas empresas. Eso sucede en España. No sucede en Burundi ni sucede en Angola. Sucede en España, en una democracia. ¿Qué quiere decir? Que los que controlan realmente el poder político es el poder económico. Bueno, y mi novela es una crítica enorme. Sucede en toda Europa también, ¿no? Sí, sí. El caso de Schroeder, por ejemplo, trabajando para Gazprom, ¿no? Sí, tantos. Y Berlusconi, teniendo relaciones cuando era primer ministro, ni siquiera hace falta que te vayas fuera del gobierno. Silvio Berlusconi, siendo primer ministro de Italia, una de las acusaciones que tiene es de corrupción por haber mantenido relaciones con Gazprom, la empresa rusa, del sector ruso de energía. Es decir, que tampoco... Pero ¿quién es lo que te sigo diciendo? ¿Quiénes son los que mandan realmente en las democracias? El poder financiero. Son los que dirigen a los políticos y son los que deciden, oye... Pero el que me aumenta los impuestos es Montoro, no es Botín, ¿eh? Bueno, pero las hipotecas, ¿quién te las negocia? Los bancos. Sí. Es el sector de los bancos que se ponen de acuerdo. Cuando tú vas a cargar gasolina, por ejemplo, un lunes. Por ejemplo... el lunes vas a cargar... Es más cara, ¿no? No, más barata. Es más barata. Los lunes es más barata. Y tienes el litro de gasolina que te cuesta 1,38. Y vas el jueves a cargar gasolina y te cuesta 1,44. Pero dices, caray, esta gasolina voy a ir de otra marca y tiene 1,44. Y te vas a otra marca y tiene 1,44. ¿Qué quiere decir? Que esas empresas petrolíferas se han puesto de acuerdo para que nosotros paguemos más. Nosotros los peces. Sí, los peces. La lenta agonía de los peces. Cuéntanos por qué lo de los peces. ¿De dónde te ha venido esa inspiración? Además te lo puedo contar porque no decimos nada de la novela, no revelamos nada de la novela. Al final de la novela, la protagonista, Vanna Sinclair, tiene una conversación con Lord Morton Mosley, que es el malo de mi novela. Él dirige un grupo que se llama El Consejo, ¿no?, que es como una especie de Bilderberg para que los espectadores sepan un poco de qué va el tema. Que al final, Mosley le dice a Vanna Sinclair que para él los ciudadanos son como pececillos de colores que nadamos en una pecera, ¿no?, en nuestro ambiente seguro, solamente abrimos la boca para comer, hasta que alguien nos coge por la cola y nos deposita encima de una mesa. Nosotros lo único que haremos será coletear y abrir la boca, pero no lucharemos por nuestra vida, hasta que alguien nos vuelve a coger y nos vuelve a depositar en nuestra pecera segura, en nuestro ambiente social seguro. Dice Lord Morton Mosley, esa mano poderosa somos nosotros los que movemos la economía mundial, los que decidimos y evitamos la lenta agonía de los peces. Porque se refiere a los ciudadanos. Y vivimos en esa sociedad. ¿Cuánto de Homeland hay en esta novela? Hay mucho de Homeland, mucho de Argo, mucho de La noche más oscura. ¿Por qué? Pues por la propia protagonista, por ejemplo, a Vanna Sinclair. Vanna Sinclair es una agente del Servicio de Seguridad, ex jefa del G9C, la subdivisión de terrorismo islámico del Servicio de Seguridad británico, el MI5. Es una mujer como puede ser cualquier señora o cualquier trabajadora en España, lo único que se dedica a lo que se dedica, pero es una señora de unos 40 y tantos años. Tiene una hija de 18 años con la que tiene una relación muy especial porque no la ha criado ella, la ha criado el padre, porque ella ha estado siempre de viaje. Es una señora que tiene una gran admiración por su padre, que ha sido un alto oficial del MI6. Tiene una mala relación con su madre, una relación muy, muy tensa con su madre. Me he preocupado en esta novela también de dar mucha importancia
no solo a contarte quién es ella y lo que hace, sino también a contarte... ¿De dónde viene? Sí, de dónde viene y cuál es su vida normal, porque la gente, cuando tú le hablas de un agente de inteligencia, la gente siempre piensa en James Bond, corriendo a 200 kilómetros por hora con un Aston Martin por Londres. Y eso... no es tan glamuroso. No es nada glamuroso. De un agente no, de yo te inteligencia. yo te la dices ahí. Sí, yo te muestro realmente que es una señora que va todos los días con su maletín. Sí, se pasan todo el día actualizando informes. No, sí. No están ahí en los hoteles de no, lujo, no, ni conduciendo Maseratis. No, para nada. Es una señora normal y corriente que coge el metro para volver a su casa todas las noches después de salir de trabajar, que se reúne con sus amigas y hablan de lo que muchas hablan las amigas, pues de la política, de cómo ligar, se van a un bar a ligar, entonces te cuentan las cosas que dicen entre ellas. Es decir, que tiene mucha... Me he preocupado de darle una personalidad a Vanna Sinclair, pero no solamente como agente, sino como persona. El problema es que, claro, uno se pregunta, ¿estamos seguros? Porque Vanna Sinclair es una repudiada, al fin de cuentas es una marginal. Y no vamos a destripar aquí, sobre todo el final, que es absolutamente asombroso. Pero, ¿estamos seguros? ¿Podemos tú y yo estar seguros, estar protegidos de alguna amenaza terrorista con las fuerzas de seguridad y o sea, con el trabajo? ¿Está haciendo realmente las agencias de seguridad su trabajo? Mira, yo te remito una frase que me dijo Jorge Dezcayar, que fue nuestro director general del Centro Nacional de Inteligencia. Él me dijo uno de los que no se enteró. Uno de los que no se enteraron del 11M. Jorge Dezcayar me dijo un día: Eric, tú piensas que nosotros no podemos proteger a todo el mundo todo el día. Y es así, es real. Luego, por otro lado, bien es cierto que la función de los ciudadanos no es enterarse de lo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La función de los ciudadanos es vivir el día a día. Trabajar, ganar dinero, llevar a nuestros hijos al colegio, porque nosotros pensamos, o por lo menos lo queremos pensar, de que vivimos en un ambiente seguro, en esa pecera de la que habla mi novela. Yo te pongo un ejemplo. Hace 3 años o 2 años, entra un tipo en los bajos de un camión, es marroquí, entra en los bajos de un camión. Este hombre es un iletrado total, no sabe ni leer ni escribir, ¿vale? Se instala en un pueblo cerca de Valencia, la costa mediterránea. Y el tío en 2 años no solamente que aprende a leer y a escribir, sino que se hace en uno de los mayores expertos reclutadores de yihadistas para combatir en Irak y en Afganistán. ¿Qué te parece, verdad o mentira? Pues es verdad. El tío fue detenido porque se detectó, el servicio de inteligencia británico detectó a través de internet de que el tío estaba haciendo mensajes yihadistas para reclutar gente. Y lo detuvo la UC2, la Unidad Central Especial 2 de la Guardia Civil de Terrorismo Internacional, y lo detuvieron. ¿Se enteró alguien? No se enteró nadie, absolutamente. O, por ejemplo, otra operación que hizo la Guardia Civil. Se detiene a 3 pakistaníes y a un tipo de Bangladesh en Barcelona. Se les detiene. Y ya tenían todo preparado para volar un vagón del metro de Barcelona. ¿Se enteró la gente? No se enteró. Se detuvieron. Unos están en el tío que te he dicho primero está en Picassent y los otros están en Barcelona, detenidos en una prisión en Tarragona, en la prisión de Tarragona. Y no se ha enterado nadie. Pues efectivamente, es que eso es lo que tenemos que hacer, no enterarnos. Porque para eso están las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y qué falló en el día del 11M? ¿Hablaste con Dezcayar sobre eso? El 11M, ¿qué falló? La falta de coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que continúan hasta el día de hoy. No se hablan entre ellos. Aunque Zapatero hizo una cosa bien, que fue crear el Centro de Coordinación Nacional Antiterrorista, un edificio muy misterioso que está en Las Rozas, en un pueblo cercano aquí de Madrid, para evitar eso, para evitar la descoordinación entre fuerzas de seguridad. Claro, ¿cuál fue el problema, por ejemplo? A mí me contaron que hay una famosa fotografía, no sé si tú la recuerdas, de Serhan Abdelmajid, el tunecino, uno de los que se inmoló después en el piso. Hay una fotografía de él hablando por teléfono saliendo de su casa en el Parque de las Avenidas, en Madrid, ¿vale? Esa fotografía se la hacen también desde un coche que está enfrente, desde otro coche de enfrente. Y la policía da una comunicación diciendo que hay un coche con una gente que lo está fotografiando también. ¿Qué era? Pues que la Comisaría General de Información o la Comisaría Antiterrorista, la Brigada Antiterrorista de la Policía Nacional y el CNI y un operativo del CNI estaban vigilando al mismo tipo.
Pero claro, ¿cuál es el problema que tú te planteas? Es que a los dos que lo están vigilando se les escapa, y se les escapa 2 días antes del 11M. Se les escapa el 9 de marzo. Pero lo perdieron de vista, cuando lo estaban vigilando la policía y el Centro Nacional de Inteligencia, y luego 2 días después cometieron el atentado. Es decir, que fue una falta de coordinación, y de información entre también ellos. se les escapó el chino, que era un informante. Había varios, ¿no? O sea, los Sí, tenían controlados y en 48 horas. Qué casualidad que los pierden a todos. Y luego también el tema de los explosivos también de Asturias, también, que se estaba comprando, que un tipo les estaba vendiendo, Suárez Trasorra les estaba vendiendo explosivos a árabes. Es decir, que todo fue, y la unidad central operativa de la Guardia Civil tenía ya información de esos tíos que estaban comprando explosivos, pero no actuaron. Es todo muy... es todo un cúmulo de... Y te pregunto a ti, ¿hay gente que todavía hoy han quedado impunes de aquel atentado? Yo estoy seguro. ¿Hay gente que sí. se ha librado de...? No, yo estoy seguro que sí. ¿Y que participó en él? Estoy seguro que hubo mucha gente que participó. No esos temas sobre ETA, que ETA estuvo metido en el tema. Yo lo que sí creo, personalmente, esto es una opinión personal, yo sí creo que ETA les enseñó a montar los explosivos. Porque el sistema de montaje de explosivos era de ETA. A activar los Mitsubishi, los teléfonos móviles Mitsubishi, y eso es bastante complicado montarlos en un explosivo para hacer de detonadores, y eso estoy seguro que eso les enseñó ETA a montarlos. Por eso fue la equivocación de si había sido ETA, de si había sido que luego el atentado fue de corte islámico. Pues efectivamente el atentado fue de corte islámico, eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa que también se aprovecharon de mucha descoordinación de información entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Descoordinación que a día de hoy todavía sigue existiendo. Y no solo descoordinación, sino también mala relación, porque la relación con el Ministerio y la policía, ¿no? Se dice que era muy mala. La relación entre la policía y Aceves no era la mejor. Bueno, es que eso ya es temas de, ¿sabes? Yo tampoco entiendo por qué Aceves, al poco tiempo, a las pocas horas de de volar los trenes en Atocha, ellos ya tenían información de que no era ETA. Pero curiosamente se sigue dando la información pública, la opinión pública, hasta la 1:30 se sigue diciendo cuando ellos ya tenían información de que no era ETA, que era un atentado de corte islamista. Pero sigue mintiendo. Pero bueno, tú sabes que cuando miente un político, lo que hace, ¿qué pasa? Los despedimos. ¿Cómo? No les votamos en las elecciones. ¿Cómo fue así? Que perdieron las elecciones. Bueno, finalmente del 7J acabamos hablando del 11M, pero no hay que olvidar que ahí hay una novela, hay un thriller, y que es una historia que te deja sin aliento. Yo personalmente me la he leído en menos de unas horas, y no he podido soltar el libro hasta que lo he terminado. A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido. Yo he escrito un thriller político, porque si lo analizas es un thriller político. Lo que pasa es que curiosamente ha sido catalogado como novela negra, como una importante novela negra. Es curioso porque yo no veo ingredientes de novela negra. No, yo tampoco, pero así la han catalogado. El diario La Vanguardia me ha hecho una crítica magnífica. Eso la verdad. Es un thriller, podría haber sido perfectamente un capítulo de la serie 24, podría haber sido una temporada de Homeland, o un capítulo de Homeland, tranquilamente. Sí, pero bueno, lo han catalogado de novela negra. Yo creo que a lo mejor por el final, yo creo que es tan oscuro, porque la verdad es que te deja un poco desinflado el final de la novela. Pero fíjate que también es muy 24 en ese sentido. Bueno, Eric, enhorabuena y muchísima suerte. Que no lo necesitarás porque vendes libros como si fueran rosquillas. Muchas gracias. Gracias.